Este es Diálogos Eco-Budismo, una serie desde América Latina sobre las conexiones entre ecología y budismo y las maneras como se pueden nutrir mutuamente para contribuir a la preservación de los ecosistemas y la acción ecológica espiritual. En cada episodio discutiremos sobre distintos temas, textos, autores o autoras que nos despiertan nuevas reflexiones, miradas o proyectos concretos para el desarrollo de comunidades budistas sostenibles en el tiempo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches también a todas las personas que nos están escuchando hoy día en este nuevo podcast de Laboratorio Ecobudismo. Laboratorio Ecobudismo emerge como una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar también con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, etc. Así, para poder también enriquecer lo que es el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicos en las sangas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una persona que está vinculada con lo que es el budismo en Brasil y quien también ha cumplido un papel muy importante en lo que es el proyecto de nosotros que tiene que ver con el mapa de Laboratorio Ecobudismo, que lo pueden ver en la página web de laboratorioecobudismo.com, donde estamos tratando de encontrar aquellos centros, aquellos lugares que están de una u otra manera vinculados con la naturaleza, llevando a cabo proyectos ecológicos donde también hallamos ecoaldeas budistas o diversas interacciones con espacios en la naturaleza, ya sean bosques o en diferentes espacios o lugares naturales, que están llevando a cabo algunas acciones o proyectos vinculados con lo que es la preservación, la protección de la naturaleza en sí o incluso también con proyectos ecológicos en sus propios centros budistas. ¿Bien? Entonces, bueno, sabemos que Brasil primero que nada, es un gran país y también eso mismo nos permite encontrar una diversidad de proyectos e ideas que están ahí presentes a través de sus diversas maneras en que el budismo se está llevando a cabo en Brasil. Y específicamente hay un centro que es el Centro de Estudios Budistas Bodhisattva, que ya nos va a contar Poliana, que ha sido un lugar sumamente importante en lo que es justamente lo que es el desarrollo del budismo, yo diría específicamente de lo que es el budismo tibetano, donde hay una persona muy, muy especial que es el Lama Padma Samten, quien habría levantado todos estos centros, instaurado esta gran red, ¿no?, que encontramos en Brasil y de la cual Poliana también nos va a contar. Entonces, bueno, muy, muy bienvenida, Poliana. Es un gran gusto tenerte aquí con nosotros, con nosotras. Primero quiero presentarla. Ella es bióloga, maestra y doctorado en ecología. Hizo parte de la comunidad online de transformación personal y colectiva del cuerpo de trabajo de revista Bodhisattva. Estuvo frente a la propagación del trabajo que reconecta de Joanna Macy en Brasil desde 2018 al 2021. Y ese mismo año entró en retiro y estuvo hasta el año 2024. Después de investigar las relaciones entre el mundo y los seres vivos por el abordaje científico, Poliana vio en el budismo métodos profundos de investigación del mundo y de la mente. Sigue dedicándose a eso y acompañando a quienes aspiran a hacer lo mismo. Y es alumna del Lama Padma Samten y tutora del Centro de Estudios Budistas Bodhisattva SED desde el año 2020. También Poliana nos cuenta que vive en centros de retiros o aldeas rurales de SED, aprendiendo continuamente del Dharma del Buda con la Sangha. Así es que muy bienvenida, Poliana. Nos da mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, por estar acá y por abrir esta puerta para que hagamos más redes en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ti, Poliana. Bueno, queríamos primero partir con una pregunta muy general. Si nos puedes contar un poco, en primer lugar, como para conocer, dar a conocer al público que nos está escuchando sobre el Lama, ¿no? Sobre un poco la historia del Lama Padma Samten
y su iniciativa en Brasil. ¿Cómo lo observas tú? ¿Cuáles son los puntos quizás más importantes en todo este desarrollo que él lleva a cabo del budismo en Brasil? Ya, es un desafío hablar de eso en un poco tiempo, porque en estos años de actividad de Lama Santen en Brasil, así como que muchas cosas sí abrieron, así, es largo el camino en tan poco tiempo y muchas cosas hechas. Lama Santen se llamaba inicialmente Alfredo Avellini y fue un profesor de física por 25 años en la Federal de Río Grande del Sur. Y en este tiempo él dedicábase a estudiar la física cuántica. Era un profesor de física y también específicamente física cuántica. Y encontró mucha afinidad, mucha relación de lo que habría la física cuántica con el pensamiento budista. Y por ahí, siguiendo sus preguntas internas en su vida, empezó a estudiar el budismo y empezó a encontrar personas que también tenían estas ganas de estudiar y fue así como que reuniendo personas, empezando a hacer sangha y en la década de 80. Y ahí entonces empezó incluso un prototipo de comunidad de ecoaldea y fue donde sí como que empezó sus primeros experimentos sociales, digamos, y ecosociales. Y ahí entonces se aproximó de algunos profesores del budismo Zen, en especial Tokuda-san. Y entonces practicó un tiempo en el budismo Zen y después ahí como que en la década de 80 esto se culminó en un centro, en el inicio del CEB, el Centro de Estudios Budistas. Y después más adelante se agregó el nombre Bodhisattva. Entonces eso empezó así como que en 86. Y ahí por 93 por ahí, él continuó sus estudios y sus contemplaciones en relación al budismo y lo que eso también se involucraba en la sociedad. Y encontró el maestro Shagdur Tulku Rinpoche, que es del budismo Nyingma tibetano y vino y hizo lazos con él. Y ahí entonces en 96 él fue ordenado lama. Entonces desde ahí lama empezó a hacer como que los centros empezando en Porto Alegre, en el Río Grande del Sur. Ahí entonces empezó en Porto Alegre y después se adquirieron una área en una ciudad cercana que se llama Viamão, donde empezó la primera aldea SED. Y, y entonces el SEB empezó, sí, como que muy orgánicamente con la necesidad que las propias personas encontraban de buscar medios de cómo lidiar con las inquietudes de una vida en una sociedad que en este momento, por ejemplo, lidiaba con las cuestiones de el uso de la energía nuclear y ahí entonces en la Guerra Fría de la década de 90 y él como profesor de física se encontró ahí como que a veces estudiando los elementos químicos de las tierras raras, como se llama en la tabla periódica, y Ujú, y ahí entonces vi que estaban estudiando cosas que después de un tiempo él se dio cuenta que uno puede estar incluso adentro de una cosa que no quiere y que no tiene, no tiene, sus valores no están ahí de acuerdo con eso, pero uno se infiltra sin querer en eso, es infiltrado casi. Y entonces él ujú, empezó a ver que la manera regular de se vivir la vida, de estar ahí en la
desde el propio ambientalismo regular, no era suficiente para hacer los cambios necesarios que las sociedades necesitan. Entonces, ¿cómo encontramos que incluso en la ciencia, que es lo mayor de lo que tenemos hoy en día de la sociedad moderna, lo más valorado, ah, se basa en valores que destruyen a la vida? Y ahí entonces empezó a profundizar en las cuestiones del budismo y encontró ahí más maneras de encontrar las respuestas y también a ayudar a las personas para que hagan un camino que estas respuestas surjan. Mm. Interesante, Poliana, todo lo que nos cuentas y también un poco, bueno, todo este camino, ¿no? Del Lama para poder llegar a esas conclusiones y darse cuenta de cómo ir desarrollando también estos centros budistas que él va animando a la gente, ¿no? A las comunidades a instaurar ahí en Brasil en diferentes lugares. Hablas mucho también de este vínculo social, ¿no? O sea, mencionas también el problema de la guerra con armas nucleares, con un asunto que tiene que ver también específicamente con lo que es el gran daño no solamente a la humanidad, sino también a los ecosistemas, a la naturaleza, con respecto al uso de lo que podría ser armas nucleares y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, Sí. al mismo tiempo también comentas de este diálogo que él va teniendo con el espacio social. ¿Nos podrías como hablar un poquito más de eso? Que me parece que es un tema bien interesante de abordarlo a propósito cómo el budismo se va desarrollando en América Latina. Sí. En este tiempo yo estaba solamente naciendo, entonces no le tengo así como el dato directo, pero lo que él nos cuenta, también tampoco tenemos así como que muchos registros, porque así como los budistas raíz no son tan adeptos a mantener registros. Y la historia no importa mucho porque es siempre una perspectiva de uno que la está contando, entonces es un poco más dejada de lado, sí. Pero él nos cuenta de que lo que él hacía mucho era como que ponerse abierto a estar dialogando con los distintos actores acerca de las implicaciones de sus acciones. Mm, Entonces, él establecía diálogos en áreas que naturalmente las personas iban a tener una postura, un comportamiento más, digamos, un poco más responsable con sus acciones y con sus palabras. Entonces, él como que proponía diálogos abiertos con personas que eran a favor del uso de las armas nucleares, mm, actores políticos incluso, mm, y los ponía con los científicos, con la sociedad, así como, haciendo diálogos sociales para que las personas que quieren poner una propuesta como esa de llevar adelante la construcción, por ejemplo, de una usina nuclear en Brasil, mm, fueran escuchadas abiertamente y que ellas mismas se escuchasen. Así como que ujú, él decía así como que las personas tenían que escuchar su propia idea, así como que para ver cómo eso, cómo para él eso hace sentido, de qué manera él o ella se propone a decir que esto es una buena idea. Y ahí entonces estos diálogos así llevaron en este tiempo, en estas décadas, fueron muy efectivos porque incluso generaron como que base para legislaciones que prohibieran la instalación de usinas nucleares en Río Grande del Sur. Y entonces en esta región no fue posible que instalaran en este momento las usinas nucleares ahí. Ahí entonces otras regiones del país, así como que ciudades, yo hasta donde sé, también incorporaron como que esta misma idea de legislación para proteger sus ambientes. Entonces todo mm, eso es como que una manera muy orgánica y muy
genuina e individual de ir conversando con cada uno, estar en contacto con cada uno y motivar a las personas a generar esta visión desde adentro que es más lúcida y más comprometida con su entorno. Mm. Que también qué interesante, Poliana, porque justamente, claro, es como entrar directamente en la sociedad, en sus contextos, en sus realidades, en sus experiencias y al mismo tiempo en sus percepciones y en sus fundamentos como para observar desde dónde, ¿no? Desde dónde nace eso y el por qué y para qué y desde ahí generar conciencia de esas decisiones. Sí. Y fue un trabajo inmenso y me alegro también como los resultados que estás comentando. Algo que me imagino también se debe de una u otra forma reflejar o presenciar en los centros, ¿no? Que se van creando a lo largo de la historia de lo que es la vida, ¿no? De la Padma Santen dentro de Brasil, con respecto también a lo que es el desarrollo, en este caso específicamente, de la doctrina budista. Y ahí te quería preguntar sobre justamente esta misma experiencia que él fue adquiriendo, ¿no? Y con estas mismas situaciones, ¿no? En el caso de lo que ya comentas, pero también en lo que corresponde a mejorar nuestra situación como humanidad, ¿no? En este mundo y de la compasión y de la empatía, etcétera. ¿Cómo crees tú que estas ideas sociales, ¿no es cierto? O incluso doctrinales, porque igual la doctrina en sí, el budismo, entra, ¿no? Entra en este diálogo de alguna forma. ¿Cuáles serían como estas ideas sociales o doctrinales más importantes que tú crees por parte del Lama Padma Sanden con respecto a las prácticas budistas versus el cuidado de los espacios naturales y quizás acciones o proyectos vinculados a la protección y preservación de la naturaleza? Un poco desde tu propia experiencia, ¿cómo lo has ido viendo eso? Ya. Sí, bueno, eso también se puede abordar de distintas maneras, pero lo creo Mm, que una de las formas más simples y más profundas de abordar eso que el Lama nos trae es el ejemplo del propio Buda, que es de no olvidar a nadie y ni ninguna parte de la tierra, así como no dejar nada para atrás y también mirar con interés y cuidado y amor y compasión a todos los seres. Y esa posición, así como uno habla, parece como que ya, pero es eso, eso no es ecologista. Pero mm, eso para mí me hace más sentido de ser más ecologista o ambientalista de lo que muchas de las cosas que están haciendo o estamos mirando hoy en día porque el lenguaje que tenemos hoy en día es como un lenguaje que perdió esta conexión directa con lo que es de verdad cuidar de todos los seres. Así como que una vez es como que más o menos es una posición mucho más radical, yo veo. Así como que ya es amor y cuidado con todos los seres humanos, no humanos, de todos los paisajes, así como con todos los espacios. Y porque lo que pasa es que cuando, por ejemplo, creamos un lugar que es un espacio que consideramos, por ejemplo, una reserva ecológica, cuando estamos creando un espacio que es una reserva ecológica, vamos a decir así, este espacio va a ser un espacio que es un espacio donde se va a hacer cuidado, ¿no? Pero ¿cómo me relaciono con los otros territorios que no son áreas de preservación? Entonces, al mismo tiempo que creamos un espacio que es el espacio que va a ser cuidado, hay el contrapunto, que es el espacio que es como que casi, ah, no, esto es permitido hacer cualquier cosa, así. ujú, Entonces, cuando venimos con esta mirada de base, de mirar a todos con amor y compasión y generar esa mirada de cuidado e interés con todos los seres y con todas las partes de los ambientes, esto es como, es el voto
inicial del Buda, así como cuidar toda la sangha, no es solamente la sangha de donde estamos, todo el mundo es nuestra sangha. Y todo esto es el espacio que tiene que ser cuidado y preservado. Entonces, así como que las ideas doctrinales así más abordadas por Lama son como que empiezan por ahí. Después, entonces, con esto por base, lo que vamos a tener es el propósito de cultivar buenas relaciones con nosotros mismos, con la sociedad, con las autoridades y con el medio ambiente, que son como que cuatro pilares de buenas relaciones que vamos a intentar mantener con todos, comprendiendo los ambientes que cada uno de estos tiene y actúa y sus importancias. Entonces tenemos que tener buenas relaciones con nosotros, tenemos que saber mirar como sociedad, articular como sociedad, tenemos que hablar bien con las autoridades que están sosteniendo los gobiernos y todo eso, saber hacer buenas relaciones con ellos también y con el ambiente que nos sostiene, que, no, que es completamente ah, ah, eh, inseparable de nosotros. Entonces, es también los votos que el propio Dalai Lama nos trae de crear una cultura de paz y una actitud de responsabilidad universal. Entonces, de esta manera no es como que hay alguien que tenga una posición ecológica o no. Es sí que todos los seres van, que todas las personas que están ahí, por ejemplo, en el SEB, estudiando con Lama, van a estar involucradas en esta visión de fondo que nos invita a hacer a mantener esta mirada y entonces derramar esta mirada en acciones para donde vaya, sí. Y además de eso, Lama nos enseña como que a trabajar en lo que llamamos que son las mandalas. Entonces, la mandala es como una manera de hablar de la mirada lúcida del Buda y de cómo mira a toda su burbuja de realidad, que no es vista como un samsara, y sí como el nirvana, y nos da la oportunidad de mirar a nosotros mismos como reconociendo nuestra naturaleza búdica y actuar en el mundo con la intención iluminada del Buda y de Guru Rinpoche. Entonces trabajamos con eso, sí, lidiamos, manifestámonos en el mundo, trabajando para establecer buenas relaciones y redes con todos los seres, reconociendo la mirada de cada ser, una mirada de complementariedad y también basada en, un, ni- en en el principio de la autoorganización, que es también como la naturaleza de la tierra se manifiesta. Entonces, cada integrante, cada practicante de la sangha es invitado a aportar desde sus propias relaciones para que esta mirada se manifieste y sus acciones transmitan esta mirada. Y con todo eso, así nació todo el SED. Y actualmente tenemos como que 52 centros, siendo que de estos 10 son aldeas rurales y además de eso, más como que 22 grupos de estudios que son como que las células germinadoras de los SEBs. Y, y estos centros empezaron entonces con la aldea de Caminho do Meio, Ujú, que fue como que en 97 y empezó como que con una área de 4 hectáreas y ahora tiene 16 hectáreas. La ciudad alrededor del área fue como que expandiendo el área ahora es como que una isla verde en medio de muchas comunas de periferia y también grandes condominios. Y es un oasis así en la ciudad para que las personas vengan y hagan los retiros
y disfruten así un poco de esta oportunidad de conexión como una puerta de entrada y ahí entonces van profundizando y pudiendo generar más conexiones con las enseñanzas y continuar sus estudios y prácticas. Mm, Y, y ahí entonces esto fue creciendo, creciendo y estas aldeas también tienen su manera de organizarse que transmite esta visión del lama en actitudes, en acciones, en estructuras un poco más definidas que puedo comentar con ustedes que tienen que ver con, por ejemplo, ujú, ah, ah, los terrenos que tenemos ahí son circulares. Entonces, esto es muy bonito porque los terrenos ujú, circulares entonces van a dejar una área alrededor que no es área de nadie, o sea, es área de mm, todos en realidad. Entonces, ujú, alrededor de las áreas donde los practicantes viven, es hecho el plantío de árboles frutíferas en estas áreas comunes y estas árboles frutíferos entonces también alimentan la comunidad. Cada casa ah, construye su propio sistema de tratamiento de aguas servidas, que es llamado acá como las BET, las vacías de evapotranspiración, que ujú, son un sistema que trata el agua de aguas servidas, aguas negras, grises, con plataneros, con árboles de banano, no sé cómo llaman, no me ujú, acuerdo. Y ahí entonces no tenemos como que aporte de estas aguas en el sistema de la ciudad. Todo es tratado ahí adentro. También tenemos como que huertos que son, o entonces pequeños sistemas agroforestales como bosques comestibles. Dependiendo del centro, eso es un área pequeña, otros es una área grande que incluso vende para a la comunidad afuera, como es, por ejemplo, en Sepsucabachi. También tenemos ujú, como que algunos centros el uso de paneles solares, así como incentivando la autonomía energética. Hay muchos centros también que tienen construcciones con techo verde. Y Lama siempre nos instruye a establecer estas buenas relaciones con el entorno que se transmiten en proyectos realizados con las comunidades del entorno. Y, y bueno, hay así como que más detalles de cada aldea que puedo hablar un poco más y si cree que es bueno así como darle los ejemplos. no, gracias, porque bueno, has comentado un montón de cosas, desde cómo se va gestando un poco esta atención hacia los demás seres, que creo que es una de las propuestas iniciales, ¿no? Del Lama para poder ir ahondando e ir desarrollando los diversos centros y estas comunidades. Hay algo de lo que dices también, Poliana, porque, claro, o sea, igual sucede también que hoy en día, si nos ponemos en el contexto de hoy, ¿no? Un mundo que está sumamente polarizado, con guerras, con Mm, muchos miedos, mucha inseguridad. Tenemos encima lo que es la crisis climática, el estallido, o sea, la ebullición global, perdón, de lo que es actualmente los cambios climáticos que estamos viviendo. Hace poquito hicimos un podcast de Jordi, que lo estuvimos comentando nosotras dos, ¿no es cierto?, de Jordi Solé, que hablaba sobre el calentamiento global, que ya vamos de más de un 1.5 grados, que a todo esto si quieren escuchar ese podcast lo pueden escuchar ahí en nuestra página para enterarse un poco de la situación actual de lo que es la crisis climática. Hay una serie de situaciones que tienen que ver también con haber sobrepasado ya más de 6 de los límites planetarios, en fin, eh, una serie de situaciones actuales que la verdad es que atemorizan mucho, ¿no? Atemorizan mucho y por otro lado también estamos viviendo en un mundo en que la digitalización, la tecnología, la inteligencia artificial nos está llevando a otras
concepciones de lo que es la humanidad en sí, ¿no? Se habla de muchas cosas, bueno, conceptos transhumano, poshumano, poshumanismo, en fin, una serie de ideas y conceptos dentro del mundo filosófico también que se habla de cómo, qué está pasando con la concepción de humanidad o cómo estamos entendiendo la concepción de humanidad. A propósito de eso, hay un trabajo muy lindo que hizo Juan Pablo Restrepo, que fue el que llevó a cabo el podcast de Jordi hace poquito también, que les comentaba y lo pueden encontrar ahí en la página de Budistore en español, que habla justamente sobre estos conceptos. ¿Por qué comento esto, Poliana? Porque, claro, o sea, algo sucede en que el lama logró generar y desarrollar tantos centros y tanta empatía y tanta sensación de realmente de confianza, pero más que confianza es de realmente decir, esto lo podemos hacer, ¿no? O sea, esto lo podemos desarrollar, que incluso yo diría quizás media contagiosa. ¿A qué, Ujú. a qué quiero llegar? Es como, ¿cómo tú observas cómo se puede, qué es lo que sucede en las personas, en tu propia experiencia, que tú eres una persona que vive, ¿no es cierto?, en diferentes centros de SED, eh, y ya conoces en profundidad, en el fondo, lo que se está llevando a cabo y cómo se lleva la vida colectiva también, porque acá hay una cuestión que es primordial, que tiene que ver con la colectividad, que es algo que se ha perdido tanto en este mundo súper individualista también que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo, cómo se va contagiando esto, ¿no? Para que, Ujú. para que se lleve a cabo, porque a veces suena como muy idealista, de repente así como un poco casi que utópico, pero resulta que está sucediendo en los Ujú. centros de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué ves ahí? ¿Cuáles son las dinámicas que crees tú que están permitiendo que esto se siga desarrollando y que al parecer siga aumentando y que tenga tan buena llegada, ¿no? Sí, ya. Sí, yo veo que lo que hace con que eso se mantenga de esa manera y crezca es que Lama intenta traernos el budismo de una manera muy práctica. Entonces él habla mucho así como que el budismo no puede ser algo extranjero en el sentido de algo que es allá del Tíbet, que viene de los Himalayas, que uno lo practica como si fuera algo exótico, Ujú, raro. Y sí que uno tiene que ver cómo es, cómo, cómo eso se transforma en algo que viene como algo que trae beneficio a la vida de cada uno. Entonces, cuando eso es trabajado desde este punto, creo que cada uno va a encontrar los beneficios de practicar el budismo. Y eso no es practicar el budismo, en realidad es conocer a uno mismo y conocer cómo es que la mente de cada uno funciona. Y cuando uno ve cómo es que la mente funciona para sí mismo, va a descubrir que es la misma manera que funciona para la mente de todos. Entonces, uno aprende acerca de uno mismo y acerca de cómo todos los seres operan en el mundo. ¿Qué es todo eso que nosotros llamamos de realidad? ¿Cómo es que creamos nuestras propias confusiones y igual las soluciones para nuestro propio mundo? Entonces, de esta manera veo que es muy natural que las personas encuentren valor en aproximarse de los métodos que él comparte con nosotros y que es la enseñanza del Buda. Entonces, él comparte el camino, el noble camino óctuplo, las cuatro nobles verdades, trae la mirada de Garab Dorje con visión, meditación en acción. Y entonces con su profunda visión y realización nos derrama, nos pone estas bendiciones que es casi como que imposible no estar también con ganas
entrar en el camino y hacer lo mismo, dedicarse a este camino para que los beneficios se manifiesten naturalmente. Entonces, con eso nosotros encontramos que el ejemplo que Lama nos trae es como que su propio, ¿cómo puedo decir? Su propio ejemplo nos trae esta manifestación. Entonces, es muy bonito que nosotros no encontramos otra cosa que no a seguir el camino. Gracias, gracias Poliana por todo lo que comentas también y bueno, claramente es por la manera también en que lo dices, genera cierto contagio y eso es bueno porque genera esperanzas también, ¿no? A propósito de todo este contexto que ya venimos viendo y observando con todo lo que está ocurriendo en el mundo y escuchar estas experiencias y que se estén llevando a cabo de tan buena manera y al mismo tiempo con tanto ánimo y constancia, la verdad es que es un ejemplo a seguir. Quería preguntarte, como para ir terminando, bueno, Ujú. habías dicho de que quizás a lo mejor podías darnos o comentar un poquito más específicamente, o más que eso, porque ya nos habías dado algunos ejemplos de los espacios de SET, ¿no? De algunas prácticas que están llevando a cabo ya más directamente con lo que es la protección y preservación del espacio natural, del cómo habitarlo, ¿no? Esto que decías de los sitios circulares me parece maravilloso Mm, porque de hecho no existe lo recto, ¿no? En la naturaleza ujú. es como es mucho más en sincronía con esa geometría, creo yo. Ujú. Y lo que te quería preguntar es como un poco qué desafíos crees que van quedando por avanzar en lo que respecta al budismo y la ecología, entendiendo también como tú nos estás comentando la visión de ecología dentro de los centros SET, ¿no? A modo regional quizás también podemos decir, es decir, América Latina, o sea, ya abriéndonos un poco más allá de Brasil, ¿qué desafíos crees que quedan en el camino y dentro de tu propia experiencia, cómo harías una invitación también a seguir un poco los pasos del Lama y de lo que se pueda desarrollar en otras comunidades budistas en América Latina? Sí. Ah, así como ah, nosotros podemos abordar acerca de estos desafíos, acerca así como que del budismo y del ámbito de la ecología y también acerca de regiones. Y esto es muy bueno de establecer relaciones así con estas visiones. Pero yo creo que la manera como es más así como que radical de mirar nuevamente es acerca de mirar que nuestra crisis en realidad en este momento tiene que ver con la crisis que viene de avidia, que viene de la ignorancia, así. Entonces, las enseñanzas del Buda y de nuestro maestro del Lama nos traen así como que el camino para salir de la orilla del sufrimiento para la orilla de la lucidez. Entonces yo veo que nuestro desafío en realidad como practicantes o como personas es donde sea, es manifestar la mente lúcida, capaz de mirar lo que surge de una manera amplia, abierta, compasiva, capaz de transformar los desafíos que tenemos en oportunidades de despertar. Entonces, con esta mirada yo creo que es más natural las personas encontrar en este contentamiento, en tejer redes, en apoyar uno a los otros, en practicar y manifestar esta mirada que viene de las palabras de los Budas y de los Bodhisattvas. En nuestras acciones, generando beneficios por donde sea, por donde vayamos y para los seres y para los espacios y también sin una mirada que venga con apego, tampoco con rechazo, y solo por la gracia de hacerlo bien, solo de manifestar este contentamiento de generar estas buenas relaciones.
Entonces, con eso yo creo que reforzar esta mirada que viene de la visión del no sectarismo, del abordaje RIME, de establecer mm, estos diálogos por más allá de los países, como incluso el laboratorio de ecobudismo está haciendo. Yo encuentro que es lo que necesitamos, es volver a vernos como humanidad, como un solo grupo, como hermanos de la tierra, y hacer como que más maneras de aportar a cada uno en sus propias realidades, en sus propios grupos, para que hagamos más y más beneficios donde estemos nosotros, en diferentes niveles, en local, en regional, en el mundial, que sea así. Entonces, yo creo que cuando esta mirada está presente, los medios van surgiendo, que es como veo que surgió todo lo que surgió en SED, que, que tiene como que estas tantas áreas de así como llamamos de aldeas, que pueden ser vistas como ecoaldeas, pero que cuando uno llega ahí puede decir, oye, pero yo no estaba pintando de esta manera, porque acá hay gente que pelea como eso, hay cosas que no son tan bonitas así, oye, oye, mira, pero acá hay basura como es. Entonces uno también tiene que desconstruir un poco esta idealización que uno tiene acerca del propio budismo y mm, de la propia manera ecológica de habitar en el mundo. Y yo creo ujú, que esto todo es un desafío muy grande para cualquier parte del mundo y para cualquier practicante, porque es como que de inicio, cuando estamos incorporando así como que las enseñanzas en nuestra propia visión, es muy fácil caer en el margen de una idealización mm, hasta que eso se transforme en un comportamiento que no es solamente una conducta externa, y sí una visión que manifiesta esta mirada ah, más radical de cuidado en todos los momentos, pero que también sabe que va a errar, que va a tener momentos donde no va a ser posible, de ser capaz de lidiar con la propia impermanencia y la incapacidad de nosotros mismos traer las soluciones que queremos, porque es como que yo veo que es importante digamos, como de la mirada ecológica, porque también estuve ahí. Estudié la biología y me dediqué a la ecología en la maestría, en el doctorado, y ya mm, se pasaron como que 20 años y no encontré las soluciones, así como desde esta mirada de la sociedad común y corriente. Entonces, yo veo que el Buda trayéndonos la visión del samsara, de que no es posible acabar con los seis reinos de la existencia de la manera como los comprendemos como estados mentales en el mundo externo, y sí tenemos que ver cómo este mundo surge para cada uno, y ahí entonces ver que todos siempre pueden traer beneficios donde estén, pero que no es algo externo que vamos a solucionar, y sí una mirada interna que cada uno va a tener que generar para que entonces pueda aportar al mundo esta mirada de beneficio por donde vaya, por donde esté. Y ahí entonces de esta manera es posible que cada uno pueda estar en un lugar amplio y abierto y generoso y compasivo lo suficiente, que sea capaz de ofrecer buenas relaciones, buenos actos, buenos comportamientos por donde vaya. Y ahí eso es lo que me parece ser capaz de generar el cambio que uno necesita ver en el mundo. mm.
Gracias, muchas gracias, Poliana, por todo lo que nos estás compartiendo, también tus impresiones, tus reflexiones que nacen aparte de una persona con una experiencia también de práctica importante, con un camino vinculado en un principio desde la ciencia y después con toda esta eh, tremenda experiencia espiritual que has podido tener en el SEB y también muy cercana, entiendo, al Lama Padma Santen en tus estudios y todo tu camino de vida budista, lo cual se agradece mucho escucharte también llevar a a este encuentro, a este diálogo, la importancia de ir también trascendiendo las divisiones sectarias, ¿no? Sectarias en cuanto a que no importa la tradición a la cual tú pertenezcas, creo que eso es un tema que, bueno, eso ya quedaría para otro podcast, pero es un tema muy Sí. importante hoy en día, sobre todo cuando se quiere realmente entender de que hay ciertas cosas que traspasan el tipo de tradición budista a la que uno o una esté siguiendo, entendiendo que hay cosas como en el caso de lo que hablamos acá, ¿no? Lo que es la ecología, la naturaleza en sí, el cuidado de las demás especies, va más allá de si pertenecemos o no a un tipo de tradición y si es que podemos o no podemos vincularnos o no con otras tradiciones. En fin, creo que todos esos son pasos y desafíos muy importantes en las comunidades, en las sanghas budistas, a lo menos de América Latina, de lo que nosotros hemos podido ir abordando muy poquito a poco en el laboratorio Ecobudismo, en que justamente invitamos más al diálogo entre las diversas tradiciones, que se compartan más estas conversaciones, que se entienda desde las diversas perspectivas doctrinarias, independiente que sean interpretaciones de diversas maneras o de distintas escuelas o maestros o maestras, en fin, que finalmente el fin va a ser el mismo, ¿no? El fin es cuidar y preservar la madre tierra y tratar de poder hacer de este maravilloso mundo un lugar que podamos mantener con mayor cuidado, eh, sobre todo hoy en día con todos los desafíos que eso implica, ¿no? Eso y muchas otras cosas más creo que ya mencionas, Poliana, y no las voy a repetir porque, bueno, ya podrán escuchar quienes quieran volver a escuchar este podcast, va a estar ahí grabado y cosas maravillosas que vas comentando que me parecen sumamente importantes y que bueno, la invitación es que sigan, observen lo que se está haciendo en los CEP de Brasil. Ahí también en la página del Laboratorio Cobudismo está un proyecto que son los mapas, pueden observar a través de ese mapa los diversos centros que hay de estudios de budismo, el Centro de Bodhidharma de Estudios Budistas de Brasil, que nos comenta Poliana, y bueno, por supuesto todas sus páginas web. No sé si hay algo que también que quisiera sumar como para ir cerrando, Poliana, a propósito también de lo que ustedes están realizando. Sí. Bueno, nosotros tenemos una página que es cebb.org.br, que es el centro principal, y ahí tenemos también algunas páginas que ya están como que traducidas al español. Y también comentar que Lama está como que para ir a España, va a hacer un tour ahí en Europa, va a pasar como que por 4 países, y ahí España está incluso en septiembre. Entonces, quizás quien tenga la oportunidad de estar por ahí y encontrarlo, vamos pronto a estar con más informaciones ahí en nuestras redes sociales también y todo. Y también, así como algunas personas que tienen ganas a veces de estudiar las cosas del Lama, nosotros tenemos informalmente algunos libros, los libros del Lama, así como que traducidos por la Sangha, pero que todavía no están como que publicados. Pero así como que si vemos que hay ganas de estar con eso y que hay gente que quiere, podemos ver cómo ir adelante con esto. Y claro, nuestros agradecimientos, así como que por ustedes tener en ese interés de conocer cómo las cosas están
ah, caminando por acá y ojalá continuemos a ir estableciendo buenas relaciones y que tengan buenos frutos. Gracias, muchas gracias Poliana por todo lo que comentas también. Y sí, claramente vamos a seguir en contacto. Te invito también a que vayan también ustedes viendo estas otras redes que hay. Nosotros estuvimos haciendo un podcast también de Abrazadoras de la Tierra en México, que es parte de lo que es la comunidad Thich Nhat Hanh, ¿no es cierto?, en relación también a lo que es la protección y preservación de la naturaleza y de lo que se está haciendo en América Latina y otros proyectos más por ahí en Córdoba, en Argentina, en fin, que en Colombia también, que los invitamos ahí a ver y ojalá que el día de mañana podamos seguir tejiendo esta red con mayor fuerza, con mayor solidez para contagiar, ¿no? Como nos has contagiado Mm. hoy día con este podcast, con toda tu experiencia y por supuesto con toda lo que es la vida del Lama Padma Samten, y seguir en ese contagio para que realmente podamos construir un tejido armonioso y seguir habitando en esta bella tierra, ¿no? Y poder cuidarla y protegerla. Así que muchas gracias, Poliana. Les Gracias, dejo gracias a muy ti. invitado a que sigan también este podcast junto con a través de la página web, también a través del Instagram, Laboratorio Ecobudismo. Poliana, también si tienes algunas redes en Instagram que nos quieras compartir de SEP. Sí, del CEP hay, cada CEP tiene su red, pero hay el CEP nacional, CEBB nacional, donde también se comparte sí más en general y ahí cada uno puede encontrar las redes de cada aldea y también tenemos un canal en YouTube de Lama Santen y del CEP. Puede poner Centro de Estudios Budistas Bodhisattva en YouTube y ahí encuentra también los canales donde las enseñanzas de Lama están ahí y también de algunos tutores que ofrecen estudios y llegar más cerca de nosotros. Muchas gracias Poliana, te lo agradezco un montón y nada, pues un abrazo muy grande y muy lindo fin de semana. Gracias, muchas gracias a ti también.